Buenos días, mis hermanos. Soy vuestro hermano Adolfo. Y en el día de hoy me gustaría estar leyendo y compartiendo el Salmo 23, un salmo de David que escribió David, inspirado por Dios, en su salmo precioso, que lo hacemos nuestro en el día de hoy para la iglesia, ¿no? Y me gustaría leerlo. Dice el Salmo 23: El Señor es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de verdes pastos me hace descansar, y junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es un salmo que escribió David, ¿vale? Porque él conocía el cuidado constante que se necesitaba para ser un buen pastor. Y esto le proporciona una rica metáfora del cuidado constante de Dios hacia él, con un cuidado personal. Y ahora, mis hermanos, pensamos cómo podemos hacerlo para la iglesia, para nuestro tiempo. Pues vamos a Juan capítulo 10, versículos del 11 al 16. ¿Vale? Evangelio de Juan 10, 11 al 16. Y vamos a leer la palabra porque lo hacemos nuestro. Porque si nos damos cuenta, David lo hacía en primera persona. Lo decía para él, para su vida, ¿no? El Señor es mi pastor y a mí nada me faltará, y en lugares de verde pasto a mí me hace descansar. En primera persona vemos como Él. Entonces, ¿por qué lo hacemos nuestro, mis hermanos? Y entonces vamos a, como hemos dicho, a Juan, y vemos cómo Cristo se identifica como el buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo le conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Vemos, mis hermanos, cómo este salmo es cumplido en Cristo. Es como una promesa que la cumple en Cristo. Toda la palabra termina cumpliéndola en Cristo, porque Él es el centro de todo y todo. Él es el cumplimiento de la palabra. Pero este salmo lo podemos hacer nosotros porque Él se identificó como el buen pastor. Y ahora vamos, hermanos, a abrir un poquito el abanico de este salmo tan precioso, para hablar un poquito de él, y estaremos leyendo este pequeñito devocional. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Como el buen pastor, Jesús tomaría el lugar de sus ovejas y sería llevado al matadero. La obra de Cristo es completa y no nos falta de nada para poder ser justificados ante el Padre. Por eso Él es nuestro Señor y Él es nuestro pastor, y no nos falta de nada para poder ser salvos. Y en lugares de verdes pastos me hace descansar, y junto a aguas de reposo me pastorea. Cristo, como el buen pastor, cuida de nosotros en el camino, sosteniéndonos a cada paso, en cada estación. Él no se descuida, siempre está atento de nosotros. Él nos hace nacer de nuevo, y durante toda nuestra vida no solo la sustenta, sino que cuida de nosotros en cada paso. Él está pendiente. Soy enseñado e instruido en toda buena obra y en todas las áreas de mi vida. La presencia soberana de Dios fluye constantemente con vida para su pueblo. Recibimos vida en Cristo gratuitamente. Cristo hará esto por la obra del Espíritu Santo. Sigue el salmo: confortará mi alma y me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, restaurará, renovará,
Será como un oasis en el desierto. El buen pastor no solo trae de vuelta a las ovejas descarriadas, sino que da vida a los muertos. Él me hace regresar, puesto que las ovejas tienden a descarriarse, o las renueva con comida y bebida. Él nos levanta en nuestras caídas, restaura nuestra vida, nos alimenta, nos sustenta. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Senderos, un camino de tierra bien marcado por las huellas de un carro. Es una metáfora de una vida de obediencia a la palabra de Dios, por causa de su gloria. Las Escrituras hacen mucho énfasis en la soberanía absoluta de Dios en la obra de la salvación, pero nunca excluye ni minimiza la responsabilidad humana. La obediencia a la palabra es una responsabilidad humana. Y aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. En lugares de oscuridad profunda, pero no exclusivamente tiene que ser la muerte. Es un mal, un daño. La fe en la presencia de Dios disipa el miedo de todos los peligros potenciales de los lugares inciertos de la vida. El viaje hacia la tierra prometida celestial está llena de riesgos y peligros, y necesitamos un pastor que nos ayude a llegar a salvo. Es un confiar en Él, pese a mis circunstancias. Y como podemos leer, hermanos, en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, Santiago se regocija en sus tribulaciones, irá por la seguridad que tenía de que Dios estaba con él en medio de cada prueba, porque sabía que todo era un trato de Dios, para su bien, para su crecimiento y madurez. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Vara, callado. La vara es un garrote para luchar fuertemente contra las asechanzas de los depredadores. Y un callado. El callado era más largo que el garrote y solía medir unos 2 o 3 metros y tenía un ancho en el extremo que al ponerlas alrededor del pecho aseguraba a la oveja. Era para alejarlas con amor a las ovejas del peligro y mantenerles cerca. Nosotros, los cristianos, somos ovejas peregrinas que aún no hemos alcanzado nuestro reposo eterno. La vara y el callado pueden ser categorizados en general como una herramienta de protección y guía respectivamente su palabra, que nos ha sido dada, y la protección que Él tiene con nosotros como un buen pastor. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. La imagen cambia a un anfitrión lleno de gracia, aunque el mensaje continúa siendo el mismo como el pastor, encargado de proveer mesa y proteger de los enemigos a los huéspedes de la casa. David se ve a sí mismo como el invitado de honor del Señor con sus enemigos, presentes como espectadores cautivos. Mis enemigos, mi opresor, mi enemigo. Solo Cristo ha vencido a nuestros enemigos por nosotros. Cristo nos sienta en la mesa por haber vencido al pecado, a la muerte y a Satanás. Y aquí sí que me gustaría hacer un poquito de énfasis y leer Colosenses 2 del 13 al 15. Dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos, en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, habiendo perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolos en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfándolo sobre ellos por medio de Él. Por eso hemos podido leer y poder ver, ¿no, mis hermanos? Que solo Cristo ha vencido a nuestros enemigos por nosotros, y Cristo nos sienta en la mesa por haber vencido al pecado, a la muerte y a Satanás. Los exhibió públicamente en la cruz y los ha vencido. Dice: unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. En este caso David usa esta expresión para ayudarnos a entender la naturaleza abundante y desbordante de la presencia y provisión, protección y poder de Dios. La bendición de Dios sobre David no fue solo para su vida, sino que fue diseñada para que se derramara y pudiese bendecir a otros. Lo mismo sucede contigo. Significa que tienes más que suficiente para dar. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Nunca habrá un día en que el bien y la misericordia de Dios no estén cerca de nosotros. Hay una lealtad por parte de Dios y un amor de pacto que es en Cristo.
y en la casa del Señor moraré por largos días. Cuando David escribió acerca de habitar en la casa del Señor, quiso decir que quería morar en la presencia de Dios. Los creyentes de hoy pueden tomar en serio la sabiduría de David. Nosotros también deberíamos buscar la presencia del Señor cada día. Podemos confiar en la ayuda, la fortaleza y el refugio de Dios. Y mis hermanos, para terminar, me gustaría hacerlos meditar, ¿no? Que tener al Señor como nuestro pastor pues hace que verdaderamente la vida cobre sentido y sea bendecida con la mejor guía y la mejor protección. Y cuando termine nuestro viaje en la tierra, entraremos al cielo para vivir con nuestro pastor para siempre, por largos días. Y vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre Santo y mi Dios eterno, Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia y fidelidad. Te damos gracias, Dios mío, Señor, porque tú eres el pastor que cuidas de nuestras vidas, Dios mío, Señor, tanto individualmente, tanto como en comunidad, Dios mío, Señor, de un rebaño. Te damos gracias, Dios mío, Señor, porque no sabemos cómo y nos despertemos y estábamos en tu redil, salvos de todo peligro, Dios mío, Señor, que acechaba fuera del redil. Te damos gracias por habernos dado una vida eterna. Te damos gracias porque nos has adoptado como hijos y nos cuidas como el buen Padre que eres. Gracias, Dios mío, Señor, porque este salmo hemos podido examinarlo. Gracias porque hemos podido abrirlo un poquito, Dios mío, Señor, y contemplar, Señor, tu cuidado y que tú tienes con nuestras vidas, con tu iglesia, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, porque eso es gracia y eso es misericordia hacia nosotros. Te damos gracias, Dios mío, Señor, por tu iglesia. Sigue, Señor, dándonos a entender qué es la iglesia y la unión de la iglesia, Señor, como un rebaño. Y tú como el buen pastor. Gracias, Dios mío, Señor, por este momento, esta lectura, en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga mucho, mis hermanos. Bendiciones. Espero que os haya hecho bien este pequeñito salmo que hemos estado examinando. Y nada, ya estaremos compartiendo otro pequeñito devocional, otra pequeñita lectura. Que Dios os bendiga mucho. Bendiciones, mis hermanos.